Tan solo unos días de haber conseguido Ousmane Dembélé el premio de Best, que vendría siendo la confirmación después de lo que ya había logrado al ganar el Balón de Oro. Hoy se habla mucho más del por qué Rafinha no entró, por qué Lamine Yamal no llegó a estar más arriba, o porque definitivamente otros jugadores fueron vejados, hasta olvidados, como el caso de Pedri. ¿Es Ousmane Dembélé el verdadero The Best? Pues yo soy de los que piensa que sí. Ciertamente es un jugador que hoy en día no entra dentro de los parámetros que nos han acostumbrado a premios como el Balón de Oro y el de Best, es decir, la popularidad. Y parecieran ser premios que en los últimos años se han dedicado mucho más al marketing y al reconocimiento por lo hecho en el pasado, también a aglutinar la gran cantidad de simpatías que puedan generar en la gente más allá de lo que es el fútbol. Ciertamente hay una imagen muy pobre que para algunos todavía también está fresca en la retina, aquella imagen en la cual estaba Dembélé siendo presentado para el primer equipo del Barcelona y no sabía hacer jueguito con la pelota. No sé si producto de los nervios en aquel momento frente a los medios de comunicación. Lo cierto es que después de haberse ido al Barcelona y de tanto trauma en el equipo azulgrana, Dembélé logró el sueño de ganar un triplete, el sueño de ser Balón de Oro, el sueño de ser el mejor jugador de la Liga de Campeones de Europa, el sueño de ser el mejor jugador de una Supercopa Europea, y además de eso en el mismo año ha ganado también la Intercontinental. Es decir, un jugador que ha logrado ganarlo todo prácticamente, pero que ha venido quedando de lado por no ser tan popular. Y es muy cierto, la popularidad, por ejemplo, hoy de Kylian Mbappé supera los 128 millones de seguidores nada más en Instagram. Más de 30 millones tiene Lamine Yamal. Ousmane Dembélé recién llegó a los 18 millones, es decir, no arrastra tanta masa, no es tan objeto de mercadeo. Y hoy podemos pensar que no tiene tanta prensa Dembélé, que sí la tiene Lamine Yamal, que hoy para la gente Lamine Yamal pues es acompañado después de aquellos regates fabulosos que hizo en la Champions League la temporada pasada, donde ridiculizaba al Inter, pero que al final el Barcelona quedaba eliminado. Mucha gente se quedó con esa imagen, pero el jugador que tuvo más carácter en toda la temporada, que definió y apoyó más a su equipo, aunque quizás no fue tan espectacular, fue definitivamente Dembélé. ¿Sí? Ese que no aglutina mayorías, ese que no tiene tanta prensa, ese que no es un jugador producto de objeto mediático ni tampoco del marketing, para mí sí ha sido el mejor de la temporada 2025. Para mí sin ningún tipo de discusión, aunque para muchos no entre todavía en lo fresco de la retina porque también está de por medio el cariño o el deseo del jugador que a nosotros nos gusta de poderlo ver como el mejor. Por ejemplo, para mí es más jugador Kylian Mbappé que Dembélé, pero reconozco que el 2025 para el premio de Best que premia de agosto a agosto ha sido, sin duda alguna, y por diferencia de Ousmane Dembélé. Es así y punto. ¿Qué argumento? Es que nadie se lo puede arrebatar, ¿no? En su momento aquí lo platicamos un montón de veces, entró Kylian Mbappé en la conversación, entró el mismo Lamine Yamal en la conversación y nos fuimos a algunas otras alternativas y la realidad que ese premio de The Best lo tiene que tener ahí unas pequeñas letritas grabadas de gracias, Luis Enrique. Porque yo creo que esta versión del jugador no lo hubiera conseguido sin el técnico hoy del PSG, el cómo transforma también y le da esa posibilidad de no siempre estar pegado a la banda, sino convertirlo en ese hombre que también podía darte gol, que no solamente era regate, desborde, velocidad, sino que además le dio esa posibilidad al PSG, que hoy no entenderíamos ese tricampeonato sin Dembélé, hay que decirlo, fue un jugador muy importante y algunos se quedaron en la retina con lo que recién pasó del penal de la Intercontinental, pero difícilmente alguien podría arrebatarle hoy a Ousmane Dembélé como el mejor jugador, como el de Best, porque lo consiguió, pero lo consiguió, no le quiero quitar mérito, por supuesto el jugador tiene que estar convencido, el jugador tiene que estar enfocado en su trabajo, pero gracias a Luis Enrique, ¿no? Que es algo que tiene este entrenador, que hace brillar lo que tiene. Y si tiene un carbón que hay que convertirlo en diamante, no quiero decir que no tenía ese brillo de Dembélé, tiene por supuesto el fútbol, pero le dio esta posibilidad de ser un jugador que te diera más funciones en la cancha, hacerlo un futbolista más completo, y por eso hoy, con todo mérito, tiene el de Best, ¿no? Es que nadie podría debatirlo. Una cosa es el gusto individual o la técnica individual que nos pueda llegar a llenar la retina de un futbolista. Y otra es que lo que hizo para su equipo y consiguiendo su mejor versión es más que meritorio lo que hoy tiene, ¿no? Y enhorabuena por Dembélé, que se lo merecía. No sé si cambió sus hábitos en dormir mejor y alimentarse mejor, pero al menos en la cancha rindió mucho mejor.
Yo aplaudo el monólogo de Richard, aplaudo su editorial, Richard Méndez, porque hay mucha gente que se quiere hacer lista y dicen, no, Vitinha lo merecía más que Dembélé. Por favor, Vitinha es un jugador fantástico, es un jugador excepcional. El portugués tuvo un año increíble, fue pieza clave. Podríamos argumentar, sin Vitinha el Paris Saint-Germain no gana. Perfecto, podríamos decir lo mismo por Hakimi, podríamos decir lo mismo por Donnarumma. En un deporte colectivo, en un deporte donde hay 11 piezas y todas tienen que cumplir una función, todos los jugadores son importantes. No se gana un triplete nada más con un futbolista. Pero dentro de ese buen engranaje, dentro de esa máquina que carburaba de manera perfecta, muy bien dirigida por Luis Enrique, había una pieza que estaba por encima del resto. Y ese es Dembélé, el de Best y el Balón de Oro merecidos para el futbolista francés. Sobre lo que decía Eli, tengo que coincidir plenamente, felicitar a Luis Enrique, porque Dembélé siempre fue un grandísimo futbolista, siempre fue un crack, con el Borussia Dortmund, con el Barcelona, pero le faltaba compromiso, le faltaba profesionalismo, le faltaba convertirse en ese líder que liderara desde el ejemplo. Y con Luis Enrique lo logró. Y no nos olvidemos que el camino no fue sencillo para Luis Enrique cuando hablamos de las actitudes de Dembélé. En la fase de la Liga, cuando el Paris Saint-Germain daba pena, cuando no sabíamos si se iba a clasificar al repechaje, al play-in de la Champions, contra el Arsenal, las actitudes de Dembélé no eran las óptimas. Y a Luis Enrique no le tembló el pulso. En ese partido donde se jugaba en la clasificación, el francés ni siquiera hizo el viaje, porque Luis Enrique le mandó un mensaje a él y al resto de la plantilla. 2 semanas después contra el Manchester City, el Paris Saint-Germain también necesitaba ganar y Dembélé arrancó el partido en el banco de suplentes porque Luis Enrique entendía que su actitud todavía no era óptima. Pero claro, es tan bueno, lo mete en el segundo tiempo, Dembélé cambia el partido, el Paris Saint-Germain termina dándole la vuelta a un partido que perdía 2-0 y allí nace el Paris Saint-Germain campeón, allí nace el Ousmane Dembélé, Balón de Oro. Y debes felicitar a Luis Enrique. Y yo felicito a las personas que votaron porque muchas veces cometen cualquier mamarracho, muchas veces hay injusticias, pero ahora me parece que hubo justicia. Dembélé claramente lo merecía. Pues no estoy de acuerdo con ninguno de los tres. Se abarató el bebé, se abarató el Balón de Oro. Yo creo... ¿Por qué se abarató, Caro? A ver, ¿quién debía aparecer ahí? Porque si se lo estamos dando a un jugador que el técnico tuvo que sacar en plena temporada porque no lo estaba haciendo bien, si se lo estamos dando a un jugador que no fue definitivo en la final, si se lo estamos dando a un jugador que sabemos que saliera o entrara no iba a hacer la diferencia porque la diferencia la hacía Luis Enrique, si se lo estamos dando a un jugador que en las semifinales contra España en Nations League, porque no hay que evaluar solamente lo que hace a nivel de clubes, se les olvida eso también, sino a nivel de selecciones, Yamal fue mucho mejor que él, porque aquí no han querido dar el nombre, que dicen que el mamarracho, que, pues sí, díganme mamarracho, digan lo que quieran, pero para mí hoy Yamal es mejor jugador que Dembélé. Claro, usted es una viuda de la min. Lo que pasa es que todos sabemos la realidad. Se atraviesa el Inter de la manera que los errores que el Barcelona cometió y al Barcelona no se le da el resultado final. No importa. Yamal no volvió a hacer un regate como el del Inter, Yamal en toda la temporada. Va a tener su oportunidad. Yamal, si es un buen jugador, tendrá no uno, sino varios de Best o balones de oro. No se trata de esto de Lamine Yamal. Pero a mí me parece que esa defensoría descarnada que ustedes están haciendo por Dembélé, realmente no la entiendo. De hecho, me llamó la atención muchísimo lo de Richard y que, porque no tiene seguidores en Instagram, Richard, por Dios. La gente tiene seguidores muchas veces en Instagram, en este caso los jugadores, porque se sienten identificados con el juego. ¿O tú crees que a Yamal lo siguen porque es bonito? ¿O tú crees que a Messi lo siguen? No, pero si es un jugador muy popular y que tiene mucha prensa, o tiene más prensa de Dembélé y más marketing de Dembélé que Lamine Yamal, en absoluto. Desde el día que Lamine Yamal le hizo el regate al Inter, desde ese día, la prensa empezó a pedir Balón de Oro para él. Porque ver a Yamal es un placer.
porque ver a Yamal es un placer, porque y ver a Dembélé no. Dembélé es bueno, pero... O sea, yo lo que digo, basta de llorar por Lamine Yamal, no lo ganó y punto, no lloren más, no lloren más, esperen al próximo año. Tiempo para que gane Lamine Yamal. Se lo ganará si se lo tiene que ganar, Sí. y si él no se porta bien y no llega a su techo, pues no se lo ganará. Pero no queramos vender que Dembélé ha tenido una temporada fantástica del fútbol. No la tuvo. Presionó bien, sí. Hizo lo que quiso Luis Enrique, muy bien. Pero este PSG era capaz. Sí tuvo una muy buena temporada. Tuvo una muy buena temporada. Claro, no lloren más por él, no lloren más por Lamine, de verdad. Pero no para ser The Best y no ser Balón de Oro. Por eso yo digo, se abarató el The Best y se abarató el Balón de Oro. Me parece que unánimemente, como ustedes lo quieren decir, 10 escalones más arriba, Dembélé no está. Es así, punto. No me ¿Pero qué tocaba a ganó mí. Dembélé? No, nadie dijo 10 Es escalones. así, punto. Digo, perdón, ¿qué ganó Lamine Yamal además de la Liga? Bueno, pero es que... También con España no ganó la final, ¿eh? Entonces... No Ni siquiera fue el mejor jugador de la el liga. problema, cuando medimos estos premios solamente por qué ganó y no qué hizo. Entonces, si es que ganó, vamos a quitar estos premios individuales. Bueno, Dembélé hizo más goles que Lamine en la Champions. Pero usted le achaca a Dembélé que desapareció en la Liga de Naciones de la UEFA, Lamine Yamal en esa final. Igualmente pero llegó a la final. Claro. Yo no vi a Dembélé en la final. Yo no vi a Francia en la final. Bueno, pero ahí sí ya no es colectivo, no, ahí sí es individual. Desapareció a España en la final. Es que claro, cuando le conviene se califica lo individual y no, yo solamente los no. Tiene memoria selectiva. Yo los estoy exponiendo a ustedes con sus argumentos. Yo me voy exactamente con los mismos argumentos que ustedes me están dando, pero la verdad... Richard, cierre. No. Caro, Richard, ya yo dije, es así y punto. Y la gente me va a dar la razón en la caja de comentarios. No, totalmente lo que le voy a decir, Caro, ya basta de llorar por Lamine Yamal. Va a tener oportunidades en el futuro, las va a tener, pero sin duda, sin discusión, el mejor del 2025 fue Ousmane Dembélé, que no será el que nos gusta o el que algunos prefieran, es otra cosa, pero no se le puede quitar lo hecho. Es así y punto.